Mis hermanos, en esta noche he titulado el tema La depresión, la enfermedad del siglo XXI. Cuando uno observa lo que está pasando hoy, no solamente en la sociedad, sino también en la iglesia, y todo basado por la pandemia o después de la pandemia, uno se da cuenta de que hay muchas situaciones que están ocurriendo que tenemos que tomarla en cuenta. Por ejemplo, yo no quiero pretender en esta noche ser un psiquiatra porque no lo soy. Tampoco quiero pretender darle a la fórmula mágica para que usted no tenga estrés, ansiedad o depresión, sino que sencillamente lo que quiero es concientizar a todos los hermanos que están conectados de que hay un problema dentro de la iglesia, y es que hay mucha gente con depresión, pero no lo aceptan o tienen miedo de reconocerlo porque hay muchos tabús en la sociedad cristiana, y muchas veces esto es un tema que hasta vergüenza da, o que tal vez una persona abiertamente no lo quiera compartir. Así que básicamente yo quisiera en esta noche es concientizarlo, y voy a dar más información, estadísticas que otra cosa, para que veamos lo que está pasando alrededor de nosotros y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, vi por ahí una definición de que depresión específicamente es el exceso del pasado, una persona que se preocupa demasiado por el pasado. Y en Mateo capítulo 6 versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y esta es la parte que me llama la atención. Basta a cada día su propio mal. Básicamente, muchas veces cuando uno ve el estrés, que es el exceso del presente, nos preocupamos tanto por el presente que afecta nuestro futuro, y también nosotros nos preocupamos tanto por el pasado que afecta también nuestro presente. Pero cuando uno va al futuro, que es la ansiedad, es exceso del futuro. Y Santiago dice, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Y Proverbios capítulo 16 versículo 9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Es decir, que tanto el presente como el pasado, como el futuro, están totalmente en las manos del Señor. No hay nada que usted pueda hacer para cambiar su presente, cuando estoy hablando específicamente de cosas que salen fuera de su control. No hay nada que tú puedes hacer para cambiar tu futuro, y tampoco tu pasado. Ahora, Dios sí puede cambiar todo eso. Y es por eso que la Biblia específicamente describe que debemos de confiar y dejar todas las cosas en las manos del Señor. Ahora, ¿cuándo viene el estrés? ¿Cuándo viene la ansiedad? ¿Cuándo viene la preocupación? Cuando nosotros como creyentes estamos afanados y turbados como Marta, cuando nosotros nos preocupamos demasiado, ya sea por el pasado, ya sea por el presente, ya sea por el futuro, cuando nosotros dejamos que el afán y la ansiedad tomen el control de nuestra vida. Aquí hay una información que dice, según la OMS, entre un 35% y un 50% de las personas que padecen alguno de estos trastornos no han sido diagnosticados ni tratados. Es decir, que de un 35 a un 50% de personas que hay dentro de la iglesia y en la sociedad que tienen estrés, que tienen ansiedad, que tienen depresión, todavía ellos no han sido diagnosticados. Es decir, ellos no consideran que tienen una enfermedad. Trastornos conocidos como el estrés, la ansiedad y la depresión hoy se consideran como la enfermedad del siglo XXI y afectan muy directamente a nuestra calidad de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades y patologías suponen ya el 12% del total
de las enfermedades. ¿Qué es lo que está diciendo esta estadística? Que la mayoría de las enfermedades que padecemos están relacionadas con el estrés, están relacionadas con la ansiedad, están relacionadas con la depresión. Y mayormente, cuando uno mira a la estadística, están relacionadas con la salud mental. Ahora, hemos llegado al punto de declarar la depresión como una enfermedad que afecta a toda la humanidad, ya que el 13 de enero es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Esto es algo que está totalmente afectando a la humanidad. Mis hermanos, algunas estadísticas. La primera, la depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, pues se estima que afecta a un 3,8% de la población, incluidos un 5% de los adultos y un 5,7% de los adultos de más de 60 años. Es decir, que esta enfermedad afecta mayormente a la población que tiene más edad. Se calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Imagínense, más de 300 millones de personas en el mundo están afectados por la depresión, el estrés o la ansiedad. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, la depresión es una de las principales causas de la discapacidad a nivel mundial. ¿Qué es lo que hace el estrés, la ansiedad o la depresión? Que te inutiliza, porque ustedes van a ver más adelante que según los síntomas, mientras más preocupados estamos por el pasado, por el presente o por el futuro, nos descuidamos de las tareas que tenemos y caemos en un estado en el cual no estamos funcionando como debiéramos y mentalmente no estamos capacitados para tomar decisiones, no estamos capacitados para analizar, no estamos capacitados para hacer un sinnúmero de actividades que normalmente un ser humano hace porque estamos tan abrumados, estamos tan ofuscados, estamos tan turbados que nos limitamos como seres humanos, como personas y no funcionamos de la manera que debiéramos. La depresión, según las estadísticas, afecta más a la mujer que al hombre. Yo no sé, pero yo me imagino que es porque la mujer tiene más tareas que el hombre, básicamente. Pero pienso en Malta, que se menciona en la Biblia, y cómo ella se turbó. Y miro también que frecuentemente las personas que tienen son más mujeres que hombres. Ahora, dice aquí que los varones también son más propensos a que si tienen depresión, a cometer suicidio que las mujeres. Es decir, ellos tienen la capacidad de que es más fácil para un hombre de terminar con su vida que una mujer. Investigadores señalan un 200% de incremento entre las chicas adolescentes de 10 a 14 años. Estamos viendo muchos suicidios entre niñas de 10 a 14 años, que pasó de un 0,5% de suicidio por cada 100,000 chicas a 1,5. So, imagínense lo que esto significa. Cada año se suicidan más de 700,000 personas. Oigan eso, cada año se suicidan más de 100,000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. De 15 a 29 años, el suicidio es la causa que origina que una persona se termine o termine con su vida. Ahora vamos a concentrarnos en Estados Unidos. El índice de suicidios se incrementó en Estados Unidos más de un 24% durante los últimos 15 años, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Estadística de la Salud. De acuerdo con datos divulgados por el Centro Nacional de Estadística de Salud, el índice de suicidio en Estados Unidos incrementó de 10,5 a 13 por cada 100,000 personas entre 1999 y 2014. Imagínense que ese también número ha incrementado después de la pandemia y ha escalado
al tope. El único grupo que registró una disminución en los suicidios durante ese periodo fue el de las personas de 75 años. 7 millones, y esta estadística es en Estados Unidos también, de cristianos en los Estados Unidos experimentan una gran depresión cada año. 7 millones de cristianos en los Estados Unidos experimentan una gran depresión cada año. Y usted se preguntará, cristianos con depresión, pero ¿cómo va a ser eso? Como que no tiene sentido. Bueno, es una realidad. Muchos cristianos están sufriendo de estrés, de ansiedad y de depresión. Y es por eso que yo he considerado que este tema es sumamente importante, que lo estudiemos, que lo analicemos y que también lo divulguemos, porque hay muchas personas dentro de la iglesia que están experimentando este tipo de enfermedad, ya sea por el estrés, ya sea por la ansiedad o ya sea por la depresión. Pero no solamente eso, sino que también han incrementado los suicidios dentro de la iglesia. Las estadísticas indican que los pastores tienen que enfrentar problemas de depresión, agotamiento físico y también agotamiento mental. Un pastor es más propenso a que sufra de depresión por todas las responsabilidades que tienen en una iglesia, con su familia, con su trabajo, que muchos de ellos trabajan, y tenemos que orar por ellos. Tenemos que tomarlo en cuenta porque no es fácil. La palabra de Dios dice que oremos por nuestros pastores. El 70% de los pastores luchan constantemente, no algunas veces, constantemente con la depresión, y el 71% están agotados, sobrecargados, están exhaustos por todas las responsabilidades que tienen, por todo el trabajo que tienen que hacer. Saben que hay un dato curioso, que ninguno de ellos o la mayoría no reconocen que tienen depresión, nunca van a decir que tienen estrés, ni tampoco van a decir que tienen ansiedad. Y es por eso que tenemos que orar por nuestros pastores, pero también orar por la iglesia, porque somos seres humanos y como seres humanos estamos propensos a enfermarnos aún, aunque tenga que ver con la salud mental. Mis hermanos, entonces, ¿qué es la depresión? Se la puede definir como un trastorno emocional que causa tristeza constante, causa desgano, pensamientos negativos, abatimiento y pérdida de interés en las cosas. De este modo, este trastorno afecta los sentimientos, los pensamientos y la conducta, pudiendo causar una variedad de problemas físicos y emocionales. En el contexto de la pandemia, ha habido un aumento significativo de los trastornos depresivos en la población mundial. La crisis sanitaria y económica, las pérdidas, el estrés por la amenaza constante de enfermar o de perder un ser querido son algunos de los elementos que ganaron o generaron, perdón, un estallido de consultas por depresión. Yo no sé si ustedes están conscientes de que durante la pandemia más de 70 pastores murieron en la ciudad solamente de Nueva York. Yo quiero ahora que observemos aquí algunos síntomas. Ahora miren la pregunta, ¿presenta al menos 5 de estos síntomas? Ten cuidado porque puede ser depresión. ¿Cuáles son los síntomas? Tristeza persistente, sensación de vacío, ansiedad, pérdida de interés, fatiga, desgano o pérdida de energía, pérdida de placer en cosas que antes se disfrutaba hacer, disminución del deseo sexual, baja autoestima, sentimientos de culpa, sentimientos de inutilidad, sentimientos de desesperanza o pesimismo, desbalance en los ciclos de sueños y o la alimentación, irritabilidad, aumento en el consumo de sustancia o también pensamientos de muertes e idea o ideación suicida. Mis hermanos, hay algo que está escalando silenciosamente también dentro de la iglesia y es el tema del suicidio, que aquí dice que es un enemigo silencioso. Tengo aquí una nota en la cual hay una pregunta que dice, ¿por qué nos deprimimos? Miren, hay dos factores por los cuales una persona se deprime o tiene depresión.
El primero es los factores internos. Algunos de esos factores son puramente de origen biológico, como los genes, o también la química cerebral y las hormonas. Como les dije, yo no soy una persona que soy psiquiatra, pero tomando esto en cuenta, puede ser que una persona tenga depresión porque tiene una condición genética, congénita, pero también puede ser que esa persona tenga un problema cerebral o la química cerebral, o puede ser que esa persona tenga un problema hormonal. El punto es que hay muchos factores internos que pueden causar que una persona tenga depresión y especialmente que una persona cristiana. Sí, un cristiano puede sufrir de estrés, de ansiedad o de depresión. B, hay factores que son externos que debemos afrontar como pérdidas afectivas, duelos, rupturas amorosas, fracasos laborales o económicos que nos pueden causar un estado de depresión. Dígase que una persona puede ser que perdió un familiar o puede ser que perdió un hijo, puede ser que perdió un esposo. Eso puede ser una causa por la cual se deprima. Una persona que tenga ruptura amorosa, que se haya divorciado, o que haya tenido un problema en su matrimonio, puede tener depresión, fracasos en el trabajo, problemas económicos. Todos estos son causas que son externas que sí pueden causar que un cristiano esté pasando por depresión. Yo tengo algunas estadísticas aquí que yo quiero también que leamos. En el índice de suicidios incrementado en Estados Unidos, más de 24% durante los últimos años, 15 años específicamente, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, los expertos en salud mental, oigan lo que han hecho, han llamado a los pastores para que se preparen para el ministerio a individuos suicidas. ¿Qué es lo que están diciendo aquí? Miren, la situación en el mundo entero está llegando a tal punto de que se le está pidiendo a los pastores que desarrollen o que tengan un ministerio específicamente para personas que tienen pensamiento suicida o que han intentado suicidarse. La pregunta es en general, y es una pregunta retórica. ¿Hay en tu iglesia un equipo de personas que están preparados, específicamente los pastores, los líderes o cualquiera de allá que pueda lidiar con una persona que tenga pensamientos suicidas? Tenemos un departamento específico en cada iglesia donde podemos decir que si hay una persona que tiene problemas de depresión, que esa persona puede referirse con alguien específicamente. La respuesta es no. La respuesta es que no sabemos qué hacer. Imagínense que se le presenta una persona que le diga, me quiero quitar la vida. ¿Qué usted le va a decir? Entonces, viendo todas estas circunstancias que estamos pasando, la pandemia, la situación económica, la crisis que está pasando en todo el mundo, la violencia, problemas emocionales, problemas de salud mental, todos esos factores están afectando no solamente a la población mundial, sino también a la iglesia. Y la pregunta es, ¿tenemos ministerios específicamente que puedan lidiar con esos problemas? La respuesta se la dejo a ustedes. Entre las recomendaciones para la prevención de los suicidios están preguntarles a las personas en problemas si están contemplando el suicidio y mencionar asuntos de salud mental en los sermones. Otra cosa que se recomienda es, y la hago otra vez, la pregunta retórica, ¿está hablando en tu iglesia de los problemas de salud mental? Miren, yo soy dominicano, vengo de Santo Domingo, tengo en Estados Unidos ya 23 años. Yo no veo que se habla mucho de salud mental en las iglesias. Yo no veo que se predican sermones específicos para referirnos a la salud mental. Creo, si no me equivoco, puedo estar equivocado, de que vemos la salud mental como un tabú en las iglesias, que consideramos que tal vez es posible que un cristiano pueda tener depresión, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o por cualquier versículo que nosotros podamos decir. Mis hermanos, esto no tiene que ver con lo que yo como cristiano creo o no. Obviamente, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Pero la realidad es que a pesar de eso, hay muchos cristianos que por muchas razones, sean internas o externas, están sufriendo de depresión. Y es por eso que quiero solamente concientizar a los hermanos y a la iglesia de que tenemos que orar, tenemos que prepararnos, pero también tenemos que crear las condiciones dentro de la iglesia en donde se hable de la salud mental, en donde se hable de la depresión, en donde se hable de lo que es el estrés, en donde se hable de lo que es la ansiedad. Miren, Stanford, director ejecutivo del Centro Esperanza y Sanidad en Houston, dijo que una simple conversación puede ser de gran ayuda para prevenir el suicidio. Miren, una simple conversación. Imagínense que en la iglesia se hable más del tema. Eso puede ser de ayuda porque ¿saben cuál es el problema? El que se va a suicidar no te lo va a decir. El que tiene estrés no te lo va a decir. El que tiene ansiedad no te lo va a decir. El que tiene depresión no te lo va a decir. Pero cuando te lo dice, la pregunta es, ¿qué hacemos? Obviamente orar, mis hermanos, eso es obvio. Pero después de orar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para que esa persona pueda salir de la depresión? Ella tenía su marido ahí que era Harvey. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en Era cuenta. su marido novio de... Miren, dice también, de hecho, preguntarle a alguien si está contemplando el suicidio disminuye la posibilidad de que se suicide. Específicamente, los pastores deben preguntarles a las personas que amenazan con suicidarse si tiene un plan para llevarlo a cabo. Solamente el hecho de que yo pueda compartir, hablar, tener una conversación con una persona que tenga pensamiento suicida, puede ser que disminuya que esa persona tenga un porcentaje de suicidio o que esa persona lleve a cabo lo que está pensando. Miren, los pastores deben desarrollar relaciones con uno o más profesionales en salud mental. En el caso de que se presente una emergencia, dijo Stanford, y señaló que cada condado y ciudad importante en Estados Unidos tiene personal en la policía y en las áreas de emergencia, especialmente entrenados para tratar con el suicidio. Vamos a decir que en las iglesias nosotros no tenemos las condiciones que se necesitan para tratar con una persona de este tipo, ya sea de estrés, ya sea de ansiedad o ya sea de depresión, o que tal vez haya intentado suicidarse o tenga pensamiento suicida. Si usted no tiene la capacidad, si usted no tiene personas que están capacitadas dentro de la iglesia, por lo menos tenemos que tener un plan de ataque. Y aquí lo que se recomienda es que usted tenga contacto con las autoridades o contacto con una agencia que pueda lidiar con esto, con este tipo de problema. Es algo que es sabio y que es lógico. Los ministros deben estar preparados para enfrentar a las personas suicidas dentro de sus congregaciones hoy en día. Las personas que contemplan el suicidio tienen más probabilidades de hablar con un pastor que con un profesional de salud mental. Es decir, que es más propenso una persona que va a cometer un suicidio, que tiene pensamiento suicida, de que hable con un pastor o que hable con otro tipo de persona. Los pastores deben tomar los pensamientos suicidas seriamente, porque solo tienen que equivocarse una vez para que toda la congregación experimente la tragedia. Mis hermanos, tenemos que tomar en serio si alguien te dice a ti que ha pensado en quitarse la vida. Es algo que tenemos que orar definitivamente, pero también tenemos que actuar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque puede ser que esa sea la última vez que tú escuches a esa persona o que hable con esa persona o tenga la oportunidad de tener una relación personal. Ahora, yo quiero que ustedes escuchen algunos ejemplos que les voy a dar y todas las personas que voy a mencionar ahora, excepto uno, son pastores que se quitaron la vida. Así que lo voy a leer rápido. Jared Wilson, septiembre 9 de 2019. Esa persona, el lunes por la tarde, 30 años, este pastor de una mega iglesia en Riverside, fundador de un grupo de defensa de salud mental. Oigan eso, este pastor era fundador de defensa de la salud mental. Se suicidó según Harvard Christian Fellowship, donde era pastor asociado. Harriet se ocupó repetidamente de la depresión y fue muy abierto sobre sus continuas luchas. Quería ayudar especialmente a aquellos que estaban lidiando con pensamientos suicidas
trágicamente, Harriet se quitó la vida. Y esto me llama la atención porque es paradójico. Una persona que está al frente de un ministerio contra el suicidio termina suicidándose. Lo más raro fue que Wilson Harriet murió en la víspera del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Es decir, él murió el 9, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio es el 13 de enero. Andrew Stackling, agosto 25 de 2019. El fallecimiento de Wilson el lunes siguió a la muerte de Andrew Stackling, de 30 años también de edad, pastor principal de la iglesia en Chino Island Hills Church, que murió por suicidio en agosto pasado, unos días después de predicar un sermón sobre sus propias luchas contra la enfermedad mental. En este caso, esto era un pastor que él predicó un mensaje y después que terminó el mensaje tenía que ver con la salud mental, tenía que ver con la depresión, él se quita la vida. El suicidio, tengo como una nota, es una creciente crisis de salud pública y la segunda causa principal de muerte entre las personas de 10 a 34 años, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. En el 2017 solamente más de 47,000 personas murieron por suicidio, es decir, una tasa de aproximadamente 11 personas morían cada minuto. Perdón, una persona moría cada 11 minutos. Una persona que murió también, y yo creo que muchos aquí se van a dar cuenta que lo conocen, fue el hijo de Rick Warren, el pastor que escribió el libro Un propósito, una vida de propósito para con Dios, creo que se llamaba. Matthew Warren se suicidó dándose un tiro de acuerdo con los reportes de la autopsia. Básicamente tenía 27 años y era hijo del pastor Rick Warren. También Terry Parker, noviembre 10 de 2013, 42 años, pastor de la iglesia bautista Mount Zion, en el estado de Georgia, se suicidó disparándose con un arma en la cabeza, según Charisma's News. El pastor Ed Montgomery, que estaba de luto de la pérdida de su esposa, se suicidó delante de su madre y su hijo, él y su difunta esposa. Y también Isaac Hunter, diciembre 10 de 2013, el día 10 de diciembre, se suicidó, es pastor de una iglesia también en Florida. Mis hermanos, estas estadísticas solamente las quise presentar para que nos concienticemos de que un creyente puede tener depresión, puede tener estrés, puede tener ansiedad. Yo sé que suena un poquito paradójico, porque como dije, la mayoría de los versículos en la Biblia nos dicen que por nada estemos afanosos, sino que nuestras peticiones, nuestros ruegos y nuestras súplicas sean conocidos delante de Dios en oración y ruego. Todo eso lo sabemos y eso es efectivo, pero hay muchos cristianos que no lo ponen en práctica y es por eso que caen en el afán y la ansiedad. Miren, la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si hay alguna persona que está conectada, que está sufriendo de estrés, de depresión o está sufriendo de ansiedad, el Señor Jesucristo te está diciendo en este momento que vengas a Él. Obviamente, la única manera que una persona puede salir de la depresión es a través del Señor Jesucristo. Me llama la atención específicamente que aquí se mencionan dos palabras que son trabajados y cargados. Ustedes saben que la palabra trabajados, esa palabra en el original significa colocar una carga sobre, cargar como cuando se coloca una carga en el lomo del buey. Es decir, que esta carga, esta palabra se utilizaba específicamente cuando los fariseos ponían cargas sobre el pueblo de Israel. Y Lucas 11:46 dice, pero él dijo, y de ustedes juriza también, porque colocan cargas difíciles de llevar sobre los hombres, mientras ustedes mismos ni siquiera tocan las cargas con uno de sus dedos. Cuando aquí habla de trabajados, está hablando de las cargas que son puestas sobre nosotros. Y mis hermanos, yo me imagino que hay muchas personas que tal vez están sufriendo estrés
que también están sufriendo de ansiedad o que están sufriendo de depresión por las cargas que no solamente la sociedad nos impone, no solamente la moda, no solamente lo que tiene que ver con la religión, no solamente cuando queremos llenar los requisitos de los demás, cuando queremos vivir de acuerdo a la opinión, incluso hoy día en cuanto a social media, cuando no nos dan muchos likes, todos esos factores son cargas que nos han puesto y que cuando no tenemos los resultados que esperamos, ¿qué hacemos? Nos deprimimos, tenemos ansiedad y podemos caer en la depresión. Así que el Señor te está diciendo que si hay una persona que está trabajado por todas las cargas que la sociedad, por todas las cargas que el mundo te está poniendo, que la iglesia aún así nos pone en el sentido de que muchas veces como cristianos queremos ir a la iglesia y solamente vivir de acuerdo a lo que los demás están diciendo o que los demás piensan de nosotros, como para llenar lo que es ese paradigma de lo que un cristiano es. Cuando realmente vamos a la iglesia, tenemos problemas en el matrimonio, pero actuamos como que no está pasando nada. Vamos a la iglesia, tenemos problemas con nuestros hijos, pero actuamos como que somos la mejor familia representada. Vamos a la iglesia y no estamos orando, no estamos leyendo la Biblia. Sin embargo, actuamos como que somos los más fieles y como que somos los más santos de la iglesia, cuando la realidad es que por dentro estamos pasando por una situación de estrés, de depresión y también de lo que es ansiedad por todas las cargas que estamos teniendo, ya sea por la situación económica, ya sea por la situación emocional, ya sea por los problemas del matrimonio, ya sea por los problemas que podamos tener mentalmente. La razón y el resultado es que estamos pasando por un momento en lo cual estamos siendo trabajados. Pero la palabra cargados tiene otro significado. Y esa palabra lo que hace o lo que se define es gastar gran esfuerzo en un trabajo duro y desagradable, cansarse, exhausto, trabajar al punto de quedar totalmente cansado. Es decir, que el que está trabajado es porque son factores externos, pero el que está cargado es porque son factores internos. ¿Cuáles son esos factores? Tú tratando de resolver tu problema por ti misma sin buscar la dirección del Señor, tú tratando de resolver los problemas del matrimonio sin buscar la dirección del Señor, tú tratando de resolver los problemas de tus hijos, tú tratando de resolver los problemas económicos y entonces tú no estás descansando en el Señor. Y es por eso que muchas veces viene el estrés, y es por eso que muchas veces viene la ansiedad, y es por eso que muchas veces viene la depresión. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mismo Señor Jesús nos enseña cuando estaba en el Getsemaní, que estaba triste, triste, muy triste. Dice que hasta la muerte. De tal manera que tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. Sin embargo, dice la palabra de Dios que lo único que él dijo fue, Padre, si es tu voluntad, que pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y lo que yo quiero que entendamos es que la única manera de que tú, estando trabajado y cargado, descanses es cuando tú entregues esa carga, esa presión y la pones en las manos del Señor, porque Él es el único todopoderoso, el único soberano, el único que puede ayudarnos, el único que puede transformar ese valle de lágrimas en una fuente, en un estanque de alegría, de gozo y también de deseo y de pasión por las cosas del Señor. El mismo Jesús dice, aprended de mí. Miren cómo yo me manejé. Durante toda su vida, él estaba siempre poniendo sus cargas y sus situaciones en las manos de Dios. Por eso oraba todo el tiempo, en las madrugadas, cuando se levantaba. Siempre el Señor Jesús dedicó su vida para buscar totalmente la voluntad del Señor y también descansaba en los brazos de Dios. Él dice, aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón. Y cuando uno habla aquí de mansedumbre y también de humildad de corazón, es que nosotros como cristianos tenemos que tener la capacidad de reconocer que tengo estrés, que yo como cristiano tengo la capacidad de reconocer que sí, que tengo problemas de depresión, que yo como cristiano tenga la capacidad de reconocer, sí, tengo problemas de ansiedad. Y cuando uno reconoce eso, entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer?
tú vas al Señor Jesús. Venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados. Tú vas donde tu pastor y tú hablas de que oren por ti. Tú vas a la iglesia. Porque una de las cosas que yo no concibo como cristiano, y ojalá que él nunca caiga en eso, es que cuando nosotros más necesitamos a Dios es cuando menos vamos a la iglesia. Debe ser todo lo contrario. Cuando estamos con estrés es cuando más necesito ir a la iglesia. Cuando estoy con ansiedad es cuando más necesito buscar de mis hermanos para que oren por mí, para que me abracen, para que me hagan sentir importante, para que yo entienda que Dios me ama, que no estoy solo y que no solamente soy yo el único que pasa por situaciones difíciles, sino también que todos nosotros también pasamos, pero la diferencia es que dejamos nuestras cargas en las manos del Señor. Mis hermanos, cuando venimos al Señor, como dice la última parte, hallaréis descanso para vuestras almas. El problema de la ansiedad, del estrés y de la depresión no es solamente un problema emocional, mental o físico, también es un problema del alma. Hay cosas en nuestra alma que nos están afectando a lo que yo le llamo depresión espiritual, cuando perdemos el deseo de orar, cuando perdemos el deseo de congregarnos, cuando perdemos el deseo de buscar de Dios, de hacer su voluntad, de vivir en santidad. A eso yo le llamo depresión espiritual. ¿Por qué? Porque estamos desgastándonos, porque estamos perdiendo esa pasión, estamos perdiendo esa devoción, esa intensidad que necesitamos como cristianos para hacer las cosas, específicamente tomar la cruz cada día, específicamente hacer las cosas como tomar la armadura de Dios, específicamente como dar testimonio, como luchar en contra de la corriente, como tener por sumo gozo las pruebas que vienen, para que tengamos consciente que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con lo que nos espera. Mis hermanos, nuestra historia está escrita en la palabra de Dios y ya Dios nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué afagarnos? ¿Por qué turbarnos? Necesitamos hallar descanso para vuestras almas y la única razón y el único lugar donde lo vamos a hacer es en el Señor. Venid a mí, todo lo que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Mis hermanos, termina este versículo diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren, la Biblia dice que dos son mejores que uno. Pero imagínate que la carga, cuando la ponemos en las manos del Señor Jesús, se hace más ligera, se hace más ligera. Así que si hay una persona que en esta noche está trabajado, está cargado, tiene estrés, tiene ansiedad, yo lo quiero dejar con estos versículos que creo que no lo sabemos la mayoría. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Creo que el primer pensamiento que le viene a una persona que tiene depresión, que tiene estrés o que tiene ansiedad es que Dios se ha olvidado de mí. Sin embargo, este versículo dice todo lo contrario. Echa toda tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Dios nunca te va a dejar. Todo lo contrario, siempre está contigo, siempre está a tu lado y siempre te va a ayudar. Por eso el autor a los Hebreos decía, porque yo puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Podemos garantizar la presencia de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas cuando le hemos aceptado como nuestro Salvador, y eso garantiza que Él también nos va a ayudar, que Él también nos va a fortalecer, que Él también nos va a sacar de cualquier situación en la que podamos estar. Mateo 6:34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y también el Salmo 55, versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mis hermanos, la realidad es esta. Yo no puedo salir del estrés, de la ansiedad y de la depresión si no tomo una decisión. Y aquí la decisión es echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Su promesa es no dejará para siempre caído al justo.
Puede ser que tú estés ahora mismo en estrés, puede ser que tú estés en depresión o que estés en ansiedad, pero el Señor está ahí para levantarte. La iglesia está ahí para orar por ti. Tus pastores están ahí también para comunicarse contigo, para visitarte, etcétera. Y miren, una cosa que yo quiero que entendamos es que de la única manera que una persona puede salir de la depresión es cuando reconoce que está deprimido. Así que yo espero que estos pensamientos, que estas estadísticas, más que un mensaje, yo lo que quise solamente traer fue a concientizarlos de que sí, que tenemos muchas personas dentro de la iglesia que sí, que están pasando por depresión. Como vimos el ejemplo de todos esos pastores que se han suicidado, hay muchas personas también que últimamente se han cometido el suicidio dentro de nuestras iglesias, dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque están pasando por una situación mental en la cual necesitan ayuda. Y ojalá que este mensaje nos ayude a proveer esa ayuda, que este mensaje nos abra los ojos para que hablemos del tema, que este mensaje nos abra los ojos para que concienticemos a la iglesia y que también hagamos la primera impresión hablando de que no es un tabú, de que es una realidad, de que muchas personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, están sufriendo del tema de lo que es el estrés, la ansiedad o la depresión. Mis hermanos, gracias y que el Señor nos continúe bendiciendo. Muchas gracias, hermano Félix, por el tema, la enfermedad del siglo XXI. Hermanos, vamos a utilizar unos minutos hacia la parte final de esta actividad virtual del Ministerio Fe Mueve Montañas para responder cualquier pregunta que ustedes tuvieran relacionada con el tema. Recuerden, las preguntas las pueden dejar aquí en el chat que está en esta transmisión o utilizar nuestro enlace que está dentro del mismo chat para ir al área de preguntas anónimas. Así que procedo a compartirles pantalla para que ustedes puedan ver cuáles son las preguntas que de manera anónima se nos han hecho llegar hasta ahora y poderlas compartir con ustedes. Hay una primera pregunta que se nos plantea y en esta primera pregunta se nos inquiere lo siguiente. ¿Cuáles personajes de la Biblia pudiéramos decir que sufrieron de depresión? Y ajustándonos a toda la sintomatología, a los síntomas que nuestro hermano Félix nos compartió, doy una primera respuesta. Hay varios personajes. Específicamente citaría yo, en este caso, a Moisés. En Números capítulo 11, en una lectura que te recomiendo hacer después con toda calma en casa, vas a observar a un hombre que recuerda, en este punto de su vida seguramente ya rebasaba los 100 años de edad, que desde que el sol despuntaba hasta que el sol se metía, se pasaba atendiendo los problemas de, recuerdan la cápsula de fe de hoy, más de 1,5 millones de personas. Y en esta etapa, Moisés cae en depresión por agotamiento físico. Y con toda esa carga de depresión, él va delante de Dios con pensamientos suicidas y le dice a Dios, quítame la vida. Ahí tenemos un buen ejemplo. Otro ejemplo, sin lugar a dudas, puede ser el propio apóstol Pablo, cuando después de encontrarse con Jesucristo en el camino a Damasco, como lo relata Hechos capítulo 9, dice la escritura que él entra a esta ciudad y se mantiene durante 3 días sin comer y sin probar alimento, en un claro proceso depresivo donde Dios estaba trabajando con él para utilizar esto y prepararlo para lo que llegó a ser. Así que si seguimos los pasos y consejos de nuestro hermano Félix, todo esto tan difícil que es pasar por procesos depresivos, Dios los puede convertir en una victoria. Y no olvidemos a Jesús, que nuestro hermano Félix también nos comentó algunos detalles del Cristo en el huerto de Getsemaní, con sus vasos de sangre capilares reventando y sudando sangre, lo que demuestra que estaba en un claro proceso depresivo y de demasiado estrés. Y por último, también recuerden, el Salmo 32 habla de ti y de mí, de los creyentes, que podemos caer en procesos depresivos como consecuencia de pecados no confesados. El Salmo 32 dice, mientras callé, hablando de aquel que encubre sus pecados, se envejecieron mis huesos. Entonces, también el hecho de no confesar nuestros pecados puede ser una causa espiritual que puede generar fuertes condiciones depresivas y de estrés. Por lo menos, en cuanto a la primera pregunta,
Eso es lo que yo podría aportar con ustedes. Recuerden que al final de esta sesión de preguntas platicaremos qué es lo que sigue en el siguiente Ministerio Virtual de Fe Mueve Montañas. Hermano Félix, ¿tienes algo que aportar antes de ir a la segunda pregunta? Básicamente hay muchos casos que se pueden ver en la Biblia, pero obviamente hubo un hermano que puso Elías aquí. Todos conocemos la historia. Después de que Elías mata a los, creo que fueron 800 y pico, 400 y 450 profetas de Baal. Y después de eso vemos que se encuentra con Jezabel y ahí vino el problema. Pero también se puede mencionar a Jonás con lo que le pasó después de que vio que los habitantes de Tarsis se arrepintieron por un prejuicio cultural, y también estaba pensando en específicamente Judas, porque Judas es el que comete el suicidio aquí. Como Judas, después que entrega al Señor, cae en un estado en el cual él, arrepentido, quiere cambiar la situación, pero no pudo, y termina cometiendo un suicidio. Así que yo creo que hay muchos casos, pero el de Moisés fue para mí el más interesante porque tenía que ver con algo que podemos todos relacionarnos, que es el estrés y que es también la ansiedad, tanto trabajo que él tenía y no puede realizarlo, pero también el desgasto físico que él tenía. Le afectaba en lo emocional y también le afectaba en lo físico, que creo que puede ser que cualquiera de nosotros podamos caer en una situación así cuando tenemos situaciones que están afuera, externas, y muchas situaciones internas que pueden provocar que caigamos en un estado de depresión. Y quiero hacer una aclaración, Miguel, que tal vez mucha gente no creo que se confundan. El hecho de que una persona tenga depresión no significa que no es cristiano, no significa que no cree en Cristo, no significa que no sabe su Biblia, no significa que esa persona rechaza lo que dice la Biblia. No, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con una situación que puede ser congénita, que puede ser genética, que puede ser emocional, que puede ser mental, pero también puede ser que esté pasando por una situación específica en su vida, ya sea un duelo. Son muchos los factores, pero quiero aclarar que no significa específicamente, oh, ya él no cree en Dios. No, no tiene que ver con eso, sino es que está pasándole algo que está afectando su perspectiva, está afectando su manera de pensar, está afectando su comportamiento, como vimos en los síntomas, está afectando muchas áreas de su vida que lo inutilizan. En cierto sentido, no permiten que él se desarrolle y que él actúe y funcione de la manera normal que en ese sentido un cristiano lo haría. Bien, muchísimas gracias, hermano Félix, por la aportación. Hermanos, vuelvo a compartir pantalla para que podamos ver la segunda y última pregunta que se nos ha compartido de forma anónima y que deseamos responder. La pregunta es la siguiente: una persona irresponsable, asumimos que es un ejemplo de que una persona irresponsable dentro de su hogar intenta quitarse la vida, pero no logra consumarlo, no ocurre. Entonces la pregunta es: ¿existe la posibilidad de que la persona nuevamente intente repetir el suicidio? La respuesta es, por supuesto, un contundente sí. Si las condiciones que generan el estrés y la ansiedad se mantienen, las posibilidades de que la persona vuelva a intentar el suicidio, sí, son muy altas. De hecho, el porcentaje de personas que logran cometer el suicidio en segundo o tercer intento es enorme, hermano Félix. Claro que sí. Yo creo que no hay que argumentar más. Yo creo que sí. Siempre se ha visto ese caso de que si una persona lo intenta una vez, es posible que lo intente la segunda vez. Definitivo. Y hay que ser muy cuidadosos con eso. Por eso es que, hermanos, después de este tema, en Fe Mueve Montañas, lo único que nos restaría es decirles a todos ustedes, por favor, hermanos, ante cualquier síntoma de depresión, ante cualquier síntoma de estrés, ante cualquier síntoma de ansiedad, hagamos caso a lo que nuestro hermano Félix nos refirió. Hablemos, por favor. Y sabes, en Fe Mueve Montañas queremos escucharte. Si alguien siente que no puede en su contexto ser entendido, ahí en el chat, nuestro hermano Félix y su servidor hemos compartido los números telefónicos personales para que, créanme, ante cualquier cosa, queremos estar para servirles, pero lo más importante, que tú sepas que sí hay quien desea escucharte y que va a entender la situación que tú puedas estar viviendo, aunque tú creas que nadie podría entenderla. Mis hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde.